Horacio, ¿estás para romper el hielo? Dale, obvio, rompamos el hielo. ¿Qué es lo primero que haces si sos presidente y qué es lo primero que haces si no sos presidente? El escenario de no hacerlo no lo evalúo, sinceramente. Yo por definición, filosofía de vida, no creo en los planes B. Para mí plan A, plan A, plan A, y bueno, si algún día habrá que pensar cuál es el próximo plan A. Ok. Y lo primero que hago, soy presidente, mil cosas. O sea, yo no creo en eso de la primera medida o la primera... Me parece que si hacemos una sola primera medida, estamos en el horno. En todos los frentes hay que hacer cambios. Y hay que hacer cambios profundos y rápido. En la seguridad, en la educación, en el tema que quieras. El tema que quieras. Entonces no creo en eso de una medida, o la típica pregunta de un periodista, ¿cuáles son las tres primeras cosas? No, 3.000. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Yo te iba a preguntar y vamos a entrar en todas tus propuestas o qué pensás como candidato a presidente. Pero antes quería recorrer un poquito de tu vida. ¿Por qué tardaste tanto en contar el tema del temblor esencial? Porque en realidad no es que lo tengo que contar, pero me lo preguntaron, o medio me chicanearon en las redes, viste, medio con mala leche, y dije, alguien se dio cuenta que agarro el café, aprovecho todo un poquito y lo agarro con dos manos, Claro. el famoso no me tiembla el pulso, y como apareció 2 o 3 veces en las redes preguntando, no tengo nada que ocultar, a los 8 años hacía lo mismo que hoy, me lo diagnosticaron de bien chiquito, y en la medida que no quise ser cirujano o, si querés, algo muy de precisión, para el resto no me jode, lo tengo incorporado. ¿Y el pibe te hacía mucho bullying con el tema? Era el típico mal pulso, ¿viste? Cuando tiene mal pulso, bueno, yo tenía mal pulso. No más que eso. Obviamente al Jenga no creo que me vaya demasiado bien. Porque viste que había el run run del Parkinson y todo Sí, eso. bueno, por eso lo aclaré. Y hubo Porque, mucho silencio hasta que vos saliste a aclarar, digamos. sí, diría que por eso lo aclaré, para que no haya interpretaciones raras o que no tienen nada que ver con la realidad. Tuviste un papá con, digamos, puestos muy importantes dentro del gobierno Frondizi, fue presidente de Racing. Sí, yo heredé de él mi vocación política. Y se lo agradezco mucho, porque tener vocación en la vida, yo siempre digo que es una suerte. No es que yo hice algo para tener esta vocación. Lo viví en mi casa muy chiquito. En mi casa, las reuniones del MIT, en ese momento, año 70 y poco, 70, se hacían en mi casa. Todas las noches había. Entonces yo participaba medio chiquito y medio colado. Y la verdad que despertó mi vocación política, es algo que yo valoro muchísimo. Em, Tu papá en la dictadura fue secuestrado. Mi viejo se lo llevaron año 76, ¿sí? Típico, los Falcon Verdes, literalmente. ¿Vos estabas? Sí, mis viejos estaban separados, yo vivía con papá y nos turnábamos a dormir con él en la cama, ¿viste? Típico programa que tendría 10, ponele, año 77 fue, tenía 10, 11 años. Y vino la chica que trabajaba en casa y le dijo, señor, lo están buscando abajo. Nada, yo me acuerdo de estar durmiendo en la cama. Se puso un pantalón, no sé qué, fue a ver quién era. Yo me quedé dormido, no es que en ese momento me di cuenta que no volvió. Y al otro día de la mañana era raro que no estuviera. Después la chica dijo, no, bajó, que lo llamaron y no volvió. Y no sé si un encargado, un sereno de algún lugar de al lado dijo, se fue en un Falcon. Y sí, estuvo chupado. Y zafó porque él era presidente de Racing. Entonces jugaba, no me olvido más, jugaba Racing River, que le ganamos 3-2. Y como que era en cancha de Racing, entonces la prensa, por el lado de la prensa deportiva, empezó a aparecer, che, ¿qué pasa? Que el presidente de Racing no fue a ver Racing River, no está, no vino, no sé qué. Porque en ese momento en la prensa política no aparecía nada de esto. Pero él medio zafó porque se hizo pública que no estaba, si querés, su desaparición, a través de los medios deportivos. Y sobre eso mi tío se movió muchísimo porque se hizo público la desaparición. Entonces, un poco a Racing le salvó la vida. ¿Y qué te pasa cuando compartís espacio con gente que niega o la cantidad o los hechos? Vos que lo viste en carne propia. Gente que niega olímpicamente los hechos, ya te digo, no queda mucha. Que niega lo que pasó es negar la historia. No, la teoría de los demonios. Sí, pero ya a mí me parece que maduramos mucho como sociedad en ese sentido, ¿no? Que en su momento, al principio, podía haber, pero tenía que ser muy extremo para negar
la realidad que está a todas luces, que hay evidencia por todos lados, ¿no es cierto? Pero hubo terrorismo de Estado. Perdón, así como lo digo, así como hubo terrorismo del Estado, también hubo terrorismo, ¿eh? Digo, y no es que yo no adhiero a la teoría de los dos demonios, pero no por eso exculpo a quienes hicieron terrorismo. Que te repito, no es lo mismo terrorismo de Estado, pero hubo gente que mató gente en la Argentina. ¿Tu papá tuvo que ver con la visita del Che a la Argentina? Sí, mi viejo tuvo mucho que ver. Él estaba en el gobierno de Frondizi y estaba a cargo de las relaciones económicas con Latinoamérica o una cosa así, la LALC. Y a partir de eso, no sé cómo se relacionó y organizó en la avenida del Che Guevara al encuentro en Punta del Este, en realidad fue. El encuentro de Frondizi con el Che Guevara en Punta del Este, que fue uno de los motivos que después esgrimen los militares para voltear a Frondizi. Fue eso y la elección que gana, que fue Framini en la provincia de Buenos Aires. Las dos cosas ataron cabos y lo voltearon a Frondizi. De tu mamá no se sabe tanto, o siempre se te pregunta de tu padre. Mi vieja, un amor, la veo todo el tiempo, está espléndida, tiene 80 y pico, está bárbara, más joven que yo. Mi vieja estuvo casada muchos años con un director de teatro, que era Emilio Alfaro, del Clan Stivel, ¿te acuerdas? Que era un grupo de teatro muy prestigioso en ese momento. Con lo cual estuve muy relacionado a ese mundo siempre. Iba al teatro a verlo, a ver los ensayos. Me acuerdo, por ahí te acordás vos, que estrenaron una obra que fue un boom acá, que fue La señorita de Tacna, la de Vargas Llosa, que fue como la vuelta a la Argentina de varios de estos actores que habían estado todos exilados viviendo afuera, entre otros Norma Leandro, que fue un éxito fantástico, pero hubo todo un tema porque era todavía gobierno militar. Era como que uno de los primeros signos de la apertura en ese momento. Así que fue muy fuerte. Me acuerdo, tuvo Vargas Llosa viviendo en casa esos días. ¿En serio? En serio. Cuando vino la inauguración al estreno de La señorita de Tacna. ¿Y qué recordás? Me acuerdo... No, era chico, ¿viste? Me acuerdo que... Año 82, no era tan chico, ¿eh? Tenía 10 y pico, 17 años. No, me acuerdo del tipo viviendo en casa, era todo un tema. Y hubo una amenaza de bomba en el teatro, porque era la vuelta de todos estos actores que habían estado en el exilio. Me acuerdo que dudaron si la hacían, si no, se estrenó un boom espectacular. Y nada, yo estuve muy relacionado a ese mundo siempre, muy relacionado a través de mi vieja. Norma Leandro es íntima, mamá, por ejemplo, es como si fuera familia para nosotros. Y Emilio también, yo lo quería muchísimo, murió joven, pero yo lo quería muchísimo. ¿Por qué te vas con tu papá y no te vas con tu mamá? Porque lo decidieron ellos así. Nunca me lo cuestioné eso demasiado. Yo tenía 7 y a esa edad uno no decide. Nos quedamos viviendo con papá, mamá se fue de casa, pero toda mi vida la veo muchísimo. Vivía en la esquina, después vivía a 2 cuadras, vivía enfrente. Porque generalmente es al revés, ¿no? Generalmente es al revés, ¿sí? Nunca me lo cuestioné demasiado. Nunca lo cuestioné o nunca se los cuestioné demasiado. Pero tuve a mi vieja muy cerca siempre. Siempre, vacaciones con ella, fin de semana, iba, venía a comer a la casa, qué sé yo. La veía mucho. Mucho a ella, Emilio y... mi familia son. ¿Siempre fue la política para vos? Siempre fue la política, sí. Te juro, para mí eso, yo siempre digo, la vocación en la vida es una suerte. Yo como que siento que nunca tuve que tomar decisiones en la vida. Siempre la vocación me guió. Y te ayuda tanto en eso. Y no sé si hay mucha gente con vocación real, que es un médico, un cura, algunas cosas, pero yo nunca dudé. Hay una foto de vos, no sé qué edad tenías, que estás en la playa, estás en cuero. ¿Todo peludo? Sí. Sí. Siempre hacer esa foto genera mucho comentario. me jodían con eso. ¿Qué te decían? Un poco de bullying. ¿Qué te decían? Mono hasta, qué sé yo. Se notaba muchísimo, tenía mucho pelo. Ahora ya con el tiempo se fue cayendo la cabeza y del cuerpo también. Pero sí, de chico era muy notorio. Tendría 18, 20, no sé qué. Diría que andaba en la playa en cuero, no es que tenía complejo, pero bueno, alguno me jodía con eso siempre. Estudias en la UBA y... Estudié económicas en la UBA. En la Universidad Pública y después vas a Harvard, ¿no? Sí, la UBA un orgullo. La UBA en ese momento era espectacular, ¿eh? Año 83, todos los mejores economistas de estrella, algunos incluso que habían vuelto. Yo agarré el primer año,
Mi primer año fue justo la vuelta a la democracia. O sea, hice la facultad en democracia. Y como que habían vuelto profesores de afuera y como que estaba en una época de apogeo académico, intelectual. Y la UBA Económicas, golazo, golazo. Como decís, después fui a Harvard. Con la formación que yo tenía en la UBA de Económicas, era el mejor de la clase. El mejor de la clase, una universidad obviamente prestigiosa, ¿no? Buenísima la formación, buenísima. ¿Y qué te dio Harvard? Me dio mundo, conocer el mundo sobre todo. Conocer el mundo, y yo era muy matemático, muy cuantitativo. Para mí era todo 1 más 1 era 2. Y aprendí, y yo me fui a Harvard sabiendo mi vocación política, pero fui a estudiar administración de empresas. Porque yo tenía esta concepción, esta idea de que el Estado tenía que ser bien administrado. Siempre pensaba que volver a la política, pero pensaba volver más desde la administración del Estado que desde la política. Entonces me fui a estudiar administración de empresas, que en definitiva es administración de organizaciones. Y me dio mucho la parte blanda de la organización, que aprendí un montón. En lo que es liderazgo, por ejemplo, liderazgo, comunicación, lo que se llama el comportamiento organizacional, la cosa más blanda de una organización. Yo era para mí 1 más 1, 2, ganancia, pérdida, no sé qué. Venía muy seteado de econometría, de la cosa dura, y me abrió mucho la cabeza hacia el mundo más del liderazgo, que me empecé apasionante. Ese seteo que decís que tenías en ese momento, ¿eras así previamente de chico? En el sentido de alguien muy metódico, sí, muy. Yo jugaba al ajedrez a los 4, a los 5 jugaba al ajedrez y me compraba los libros y hacía la jugada de los jugadores. Me fui a ver, no me acuerdo dónde, en la calle Corrientes, que vinieron a jugar cuando yo era chiquito. Ponele Spassky, alguno de esos. Y me iba a verlos jugar. Imagínate, estaba medio loco. A los 10, 12 años iba al teatro a ver a los tipos que te ponían el tablero ahí en la... Entonces... Sí, era bastante metódico, matemático, numérico. ¿Obsesivo? No sé si obsesivo extremo, no. Me transformé con los años. ¿Dónde perdía la compostura? ¿Con Racing? ¿Sabes que no? Yo nunca puteé a un jugador de Racing en mi vida, por principios. Algún referee por ahí sí. Era recontra fanático. De chico me iba a todos los partidos. Todos, ¿eh? ¿Vos sos fanático? Sí. De Independiente, ¿no? Sí. A ver si te acordás, para que veas mi fanatismo, a ver el partido que fui. Racing descendido. Había perdido 4-3 con Racing de Córdoba, cancha de Racing. Fuimos a cancha Independiente. Último partido, Racing descendido, Independiente salía campeón. Había que tener huevos, ¿eh? Y fui a la cancha. Para mí ese es como el punto máximo del fanatismo. Fui a verlo mucho en la B, fui a, qué sé yo, cancha de Morón, a todas. Iba a Rosario, siempre, a Común, La Plata. Fanático. A mí me marcó mucho el fútbol en mi vida. Aprendí a leer, ¿te vas a acordar? ¿Viste el gráfico? Sí. Que tenía los equipos así en vertical, sí. Con la tirita así, con la explicación de cada partido. Aprendí a leer eso. En una época sabía, de los 70, te puedo decir cualquier equipo, de memoria. 74. ¿El de Independiente? El que quieras. ¿De Racing o Independiente? Santoro. El campeón, el que ganaron el campeonato. Santoro, Pavoni, Francisco Manuel Sá, Pancho, Semenewicz y Mircoli. ¿Jugaba? ¿No te acordás? No me acuerdo. Jugaba ya lo chequearán. Bocini. Semenewicz, ya te lo dije. Te metiste en un lío. Sí, Bertoni jugaba arriba. Puta madre, boludo, debería saber. Bueno, se me hubiera... A lo largo de la charla, pues sabes que yo me quedo colgado, ¿eh? Y a lo largo de esta charla me hubiera acordado, che, el 8 era tal. ¿Eh? Porque el otro que jugó Biondi vino después, que fue cuando le ganaron la famosa final a Talleres, ¿te acordás? Claro, con 2 hombres menos. Pero me puedo llegar pensando toda la noche, no dormir. Tengo un par de amigos que los llamo y... Arrancás... Balbuena. Te voy diciendo. ¿Arrancás en el peronismo cuando arrancás Arranqué en realidad en esta visión mía del Estado, del Estado como organización. Entré a laburar, mi primer cargo, yo estaba en Boston, lo conocí a Cavallo en Boston, que el tipo era ministro de Economía, año 91, 93, y él iba cada 6 meses porque había estudiado de allá. Y cuando iba juntaba a los alumnos argentinos. Yo era bastante inquieto en eso, organizaba una conferencia en la universidad, no sé qué.
Y el tipo me dijo si no quería volver a laburar. Y teoría fue las más difíciles y las mejores, fue una de las más difíciles, creo que la mejor decisión de mi vida. Volverme a la Argentina y empezar mi carrera público-política. En ese momento no era política, era más bien pública. Y entré a laburar al Ministerio de Economía. O sea, Cavallo es el que te trae. Cavallo es el que me trae, exactamente. Y como yo entré a Economía, como venía a estudiar afuera, tenía bastante idea del mundo, hablaba bien inglés, entonces me empezaron a mandar por el mundo a vender la Argentina, a conferencias para vender que inviertan en Argentina. Y estuvo bueno, fue una buena experiencia, pero era una experiencia medio de marketinero, más que de decisiones duras. Y empecé paralelamente, cuando volví, armé un primer grupito de gente y empezamos lo que fue después la Fundación Sofía, cuyo objeto, cuya misión era reclutar y juntar gente y formarla por ocupar cargos públicos. No era un típico think tank, no era un ambiente académico, era más bien ir reclutando gente para promover su ingreso a laburar en el Estado, para generar la vocación, la inquietud de la cosa pública. Y a los 2 años que estaba en Economía, estaba empezando a embolarme un poco, porque era repetir, ¿viste?, presentaciones en el mundo, me surgió la posibilidad de ir a laburar a la ANSES. Que había todo un programa, un plan de reestructuración en la ANSES, mitad del presupuesto nacional en ese momento, y era gestión pura, una gran organización, no sé, 10.000 empleados, oficinas en todo el país, sistemas, gestión, lo que diríamos management, gestión. Y yo siempre creo que la aplicación de conceptos de gestión son válidas para cualquier organización. Después tenés un objeto que puede ser diferente, pero el funcionamiento de una organización. Y un día me llama un tipo, me dice, che, te quiere conocer Palito Ortega. Que yo no lo conocía, pero él era conocido de mi viejo, él sabía que... lo voy a ver a Palito Ortega, ya llevaba yo 3 años en el ANSES, que ya como este viste estaba entrando en la meseta, ya como que llega un momento que sentís que no hay mucho más para hacer. Y me dice, mirá, Menem me acaba de nombrar secretario de Desarrollo Social. No me lo dijo, pero implícitamente estaba que era el trampolín para ponerlo en la carrera de la sucesión de Menem, año 98. Y me dice, quiero que vengas a manejar la secretaría, yo me voy a dedicar a la política, a recorrer el país y tengo buenas referencias de tu trabajo. Y fui, me tiré. Ahí me metí más en la política, si querés. Hasta que al final de ese año, Ortega termina bajando su candidatura y arreglando con Duhalde. Entonces, lo que iba a ser el sucesor de Ortega termina arreglando con el adversario de Menem. ¿Quién iba a ser teóricamente el sucesor de Menem? Como Menem nunca lo termina de bendecir, termina arreglando con Duhalde y va de vice de Duhalde. Termina la fórmula Duhalde-Ortega. Obviamente Menem lo echa a Ortega de la secretaría, nos rajan a todos y yo tuve casi un año, 99, en la campaña dual de Ortega. Nada, fue mi primera experiencia política. Así. Hasta ese momento yo me consideraba más un gerente público, un administrador público. Viene el triunfo de la Alianza y ahí pasas al PAMI. Bueno, ¿no? viene el triunfo de la Alianza. Yo ya venía hace ya había vuelto a Estados Unidos, esto fue en el 99, había vuelto en el 93, y decía, bueno, me quería dedicar un tiempo a la fundación. Yo siempre tenía la fundación, pero yo tenía mi laburo en el Estado. Dije, bueno, este es el momento. Y apenas gana de la Rúa, me llama un amigo, me dice, ¿te quiere conocer Cecilia Felgueras? Que yo la había visto por los diarios, sabía que era del grupo suyo, esto de la Rúa. Y me dice, mira, de la Rúa me ofreció el PAMI, me dice ella. En ese momento era un lugar muy emblemático de la corrupción de Alderete, sí, ¿viste? Era como, quiero que vengas a trabajar conmigo. Ahí te quiero hacer una pregunta y aprovechar que estamos en ese momento histórico. El presidente nombró el tema Favaloro, Massa te nombró el tema Favaloro. Sí. ¿Puedes explicar qué pasó ahí? Sí, por supuesto. Yo llego al PAMI, te repito, emblema de la corrupción del fin del menemismo, y no había un papel. Literalmente no encontramos un papel, un registro de nada, habían vaciado todo, no había un registro en ese momento, lo que había en sistemas era muy relativo siempre, con lo cual no teníamos ni puta idea que había que pagar, que no la debe. Entonces te sentás ahí y empieza el teléfono. Soy de la clínica tal, me deben 1.000 pesos. De la clínica, el otro farmacia, el otro, era una especie de avalancha de deudas. Y bueno, para. Se hizo en ese momento, no sé si fue un decreto, una resolución, y dijimos, todo lo anterior, todo lo que empezaba hasta el 10 de diciembre del 99,
va a una comisión que va a analizar la deuda pendiente y los reclamos de deuda, ¿no? Y nosotros nos hacemos cargo de pagar regularmente el flujo de acá para adelante y de ponerlo en caja. Había que ponerlo en caja. Un quilombo fenomenal fue al principio ordenar los contratos de cada uno. Vos tenías que confiar que el contrato era el que te traía el prestador. Claro. No tenías el... Pero bueno, lo ordenamos, lo sacamos. Y dentro de todo, obviamente no había margen para ninguna excepción, porque todos tienen razón para hacer una excepción, había un contrato con la Fundación Favaloro. Que fue a revisión. Y de ahí para adelante nosotros pagamos a todos por igual el servicio. 5 meses después que asumimos, no me acuerdo la fecha exacta, mayo, junio, como mucho, habrá sido del año, 6 meses de año. Yo en ese periodo no lo conocí nunca al doctor. O sea, no es que me llamó 5 veces reclamo, no lo conocí. Y me entero de la trágica noticia de su fallecimiento. Y nada, y quedó ahí. Se publica una carta de él, un poco explicando las razones, y habla de la corrupción, de las obras sociales, del PAMI, como una cosa muy genérica. ¿Viste? Como que... Nada, una lástima, un drama, todo, quedó ahí. O sea, en ese momento no surgió nada. Nadie me dijo en ese momento, che, vos... X tiempo después ya me había ido del PAMI y empezaron a chicanearme uno de no sé dónde. Como te dije, puede haber pasado 2 años. O sea, no es que en ese momento fue un tema, ni idea. Empezaron a chicanearme de que Favaloro se había suicidado porque no le pagó el PAMI. Que la fundación tenía contratos, entiendo yo, con todo el sector público, con las obras sociales, con el IOMA, con todas las obras sociales provinciales. No sé con quién, no conozco los detalles. Ya, desde ahí de alguna manera me chicanean con eso. No tiene absolutamente ningún asidero de nada. O sea, hicimos lo que hicimos con todo el resto. Bueno, pero te enojaste con el presidente. Sí, es una guachada, es una insinuación muy jodida. Te estás metiendo con algo que no va. Primero, no tiene ningún asidero ni de nada, ridículo en ese momento, ¿no? Si vos te fijás los archivos de ese momento, ni se mencionó el tema, nadie lo asoció, pero puede haber pasado 2 o 3 años después de eso, no es que ni siquiera fue inmediato. Me parece de muy mala leche ese tema. Un poco en el tema de tu gobierno en la ciudad. Sí. Y con varios temas que son un problema actual, más allá de que ya te está yendo ese gobierno. Uno que preocupa mucho tiene que ver con los alquileres. ¿Qué pasó? ¿Por qué los alquileres se descontrolaron? ¿Por qué se dolarizaron? ¿Qué está pasando con el tema de las plataformas que están metiéndose y que hace complicado que, sobre todo muchos pibes que miran y pibas que miran este programa, les complica alquilar y no llegar y correrse cada vez más de sus trabajos? Sí, a ver, el tema del alquiler es un tema de mercado, de oferta y demanda de alquileres. En un país donde no hay crédito hipotecario hace mucho, se construye mucho menos de lo que debería construirse dada la necesidad que hay de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Porque la gente compra en cualquier país del mundo una vivienda, departamento, casa, a crédito. No existe pagar en efectivo, es una cosa de Argentina nomás eso. Ahora, como acá no hay crédito hipotecario, no se construye. Se construye mucho menos de lo que una ciudad comparable. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente se va a vivir en el Gran Buenos Aires cada vez más lejos. O sea, lo que ha crecido es la mancha urbana hacia afuera, pero la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires es la misma que hace 70, 80 años. Entre otras cosas, como gran factor que lo explica, es eso, la falta de crédito hipotecario. Acá el problema es ese. El problema de los alquileres es una derivada de la falta de construcción, de la falta de aumento de la oferta ante un aumento de la demanda. Ese es el problema de la Argentina. El problema no es los alquileres. El problema es la falta de crédito hipotecario que limita, no te digo que impide porque no es cero, pero que limita la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Pero la demanda sigue subiendo. Así de fácil, así de bastante clara. ¿Y cómo se hace para dar vuelta a eso? Es con estabilidad. No hay posibilidad que haya crédito hipotecario en pesos, obviamente, porque la gente gana en pesos, no se va a tomar un crédito en dólares, si no hay estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay crédito. El crédito total de la economía argentina es un 8% del producto. En Chile 100, en Brasil es 100. O sea, no hay crédito en la Argentina para nada, ni para el crédito hipotecario, ni para una empresa pyme, ni para empresa grande, ni para... Lo único que hay, generalmente, que está desfasado, es el crédito de consumo, porque te cobran tasas astronómicas, pero como la gente mira la cuota,
muchas veces no mira la tasa, entonces ahí, pero en un crédito hipotecario que tiene otra dimensión, olvídate, no hay chance, con este nivel de inflación no existe. Y sobre todo con la imprevisibilidad de la Argentina. ¿Vos tomarías un crédito hipotecario con una tasa en pesos? Es Es que suicida. el problema también es que no solamente, digo, no hay mucha oferta en cuanto a lugares tampoco para alquilar. Hoy en día Es es que un no hay gran oferta problema. porque no hay construcción. Y no hay construcción porque no hay crédito. Ese es el problema. Se construye menos en la Argentina de países similares porque no hay crédito. Ese es el problema. Digo, el problema de los alquileres es un derivado de eso. Después aparece el factor adicional de las plataformas, ¿no? que es una, digo, no sé si se puede hablar de marcas o no, pero es el famoso Airbnb, que es un problema en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades del mundo yo participo en foros de alcaldes, he ido de todo tipo, porque es muy difícil de controlar, muy difícil de controlar que ese departamento sea un Airbnb, por más que esté publicado, y generalmente en la publicación de Airbnb no te ponen la dirección exacta. Te dicen departamento, en Villa Pueyrredón, no sé qué, pero hasta que vos no llamás y contactás, no te dicen exactamente dónde es. Es muy difícil de controlar eso, muy difícil de controlar en todo el mundo. Pero en el gran número no mueve tanto el amperímetro. Si la ciudad creciese, si hubiera crédito y la ciudad creciese, el Airbnb te distorsiona un poco, generalmente en las zonas céntricas de las ciudades, más que en otro lado. Departamentos de nivel medio para arriba, en general, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde para llegar a la Argentina necesitas vuelos largos, caros, con lo cual el turista que llega es un turista de un poco más de gasto. Entonces, el problema, te repito, es un problema de crédito, básicamente es un problema de crédito hipotecario. ¿Y un jefe de gobierno no puede hacer nada ahí? No, no, el crédito hipotecario surge de la estabilidad de la economía. Ni con el Banco Ciudad, digamos. No, olvídate, no movés el amperímetro ni para empezar. El crédito hipotecario surge si vos depositas en pesos. Para que el crédito sea válido, vos tenés que depositar más o menos a un plazo similar al que sea el crédito. Si no hay depósitos a largo plazo, no hay créditos a largo plazo. Ningún banco va a que vos deposites la plata en cuenta corriente, que la podés sacar mañana, con esa plata va a dar un crédito a 30 años. Es un suicida. Entonces, hasta que no haya estabilidad, crédito a largo plazo, es difícil. Y eso es un tema de confianza. Con lo cual no es que llega el próximo gobierno, yo decido un decreto ahora de en créditos hipotecarios. No existe. Sin embargo, mucho... Y yo te podría haber contestado, mirá, el Banco Ciudad, mi gestión fue la época de más crédito de la historia del Banco Ciudad, lo cual es cierto. Ahora, también es cierto que en el volumen de una gran ciudad no mueve el amperímetro mayormente. Está bueno que sea 10 veces más que antes, fantástico. 10 veces más que antes, pero 100 veces menos que lo que se necesita. La realidad es esa. Sin embargo, lo que te quería preguntar es que muchos te dicen que fuiste por ahí el jefe del boom inmobiliario y la falta de espacios verdes. Nunca ¿Cómo, se creó tanto espacio verde con mi gestión. Nunca. Medido en hectáreas. Nunca. Te podría nombrar N cantidad de parques nuevos, verdes, como yo digo, libres y gratuitos. Eso es lo que vale, ¿no? Nunca se construyó tanto. Entre otras cosas porque es difícil encontrar lugar para el espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires. Es difícil encontrar lugares vacíos. Estoy por tirarte un número, pero algo así como 200 hectáreas en lo que va de mi gobierno, que es un número grande. Y ahora acabamos de meterle un montón de hectáreas grandes ahí en la Costanera, no sé si viste, es el Salguero, donde estaba Costa Salguero, y al fondo te chocás, donde estaba la estación de servicio abandonada en Costanera, atrás ya está abierto. Es parque que mira al río, lo cual también tiene un plus, si querés. Es parque que mira al río, pero no es espacio verde en los lugares que más se necesita, porque paradójicamente, ¿dónde necesitas espacio verde? En lugares de altísima densidad. ¿Cuál es el problema ahí? Que no hay lugar. En la Costanera está bárbaro, ¿quién vive ahí? O sea, el parque que vale, si querés, el espacio verde que vale es el que está cerca de tu casa, de los vecinos de Buenos Aires. Hacer más espacio verde en Palermo está bueno, pero a nadie le suma, porque ya están los que tienen ahí, ya tienen espacio verde. Suma en la estadística, pero en lo que hace a la calidad de vida, suma, ¿sabes qué? Una plaza en Almagro. Ahora andá a encontrar un lugar en Almagro para hacer una plaza. En un lugar le pusimos una tapa a la vía, le pusimos un pedacito. Expropiamos en su momento una ex terminal de bondis histórica, ni siquiera Almagro Boedo, pero en esa zona Almagro Boedo no hay una plaza. O sea, el problema es encontrar espacios verdes en lugares de alta densidad, que es donde más necesitas poner para la gente que vive ahí. Todo un problema. No me quiero quedar sin tiempo para hablar en lo que viene, que es tu candidatura. ¿Hubieras preferido que Macri te apoye abiertamente
ser el candidato a presidente? No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que la vengo peleando, si querés. A mí en la vida nada me fue fácil. Siempre la tengo que remar, pelear, no soy un dotado. Yo soy de lo de la famosa teoría de las 10.000 horas. Yo creo en garra y corazón, esfuerzo, dedicación. Después en la vida cada tanto aparece un Messi, un Mozart, un Van Gogh, que son genios tocados por la varita mágica, pero la gente que cambia la historia, que hace diferencia, en cualquier rubro, en cualquier especialidad, es la gente de las 10.000 horas. La gente que le dedica, laburo. A mí me decían, cuando yo decía que quería ser presidente, me decían, vos estás loco, vos tenés carisma, no tenés chance. Y yo seguía ahí, seguía. ¿Qué pasa con eso que dice no tenés carisma? Es algo que se escucha. Sí. De hecho, Me hace gracia, si querés. te escuché decir que jodías con el tema de que eras un robot. Sí. Bueno, pero yo soy así. Y me ha ido bien en mi carrera siendo así. No pretendo ser lo que no soy. ¿Entendés? Y yo no creo mucho en los líderes carismáticos, salvadores de la patria, medio mesiánicos, que por su carisma. Yo creo más en el garra y corazón, ¿entendés? ¿Trabajaste eso alguna vez? Lo trabajé, no, yo trabajo mi capacidad comunicacional. Eso. Y sí, claro, es una parte de mi trabajo esa, es una parte de mi responsabilidad, y cuanto más responsabilidad tenés, más importante es ¿Es el comunicar. el famoso coacheo? Llámalo como quieras, desde coacheo hasta clases de teatro, hasta dedicarle algún tiempo por semana a mirar los videos de los programas de televisión que fui con alguien que me corrige, hasta practicar, hasta en algún momento hice modulación, porque yo hablo así con la boca muy cerrada, hice clases de modulación eso también hice. ¿Hiciste teatro? Hice teatro. Para esto. Teatro, ejercicios de expresión, sí. Con un tipo que casi seguro falleció, con Lito Cruz. Sí. Falleció Lito Cruz, sí. Un genio. Muy bueno, además me reía con él. Ya siendo la reta, o sea, ya conocido. Sí, con Lito. Porque era alguien que ideológicamente no... No, pero cero prejuicio. Creo que estaba, si no me equivoco, de jefe de gabinete en la ciudad ya. Y te ayuda, la expresión te ayuda, pero es el día de hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que practico, que preparo lo que tengo que decir, que lo miro en los videos, que el tema del timbre de voz es importante, el ritmo. A ver, la comunicación es una parte muy importante de mi responsabilidad. Para alguien que parece tan metódico, tan medido y que está previendo lo que va a pasar, que le haya parecido una Bullrich en esa carrera presidencial, no estaba quizás en tus planes, a cómo querías que fueran las cosas. No, pero yo sabía, a ver, yo quedé con mucha visibilidad en la pospandemia, ¿no? En la pandemia, todas esas conferencias de prensa que hacíamos con el presidente, el gobernador de la provincia, donde yo siento que con mi meticulosidad, mi método, no digo me destacaba, pero me iba bien, sobre todo comparado con ellos que no son tan sistemáticos, menos Axel todavía, ¿no? Y quedé bien posicionado ahí. Y después quedé bien posicionado con toda la reapertura, donde yo di la pelea. Acordate las discusiones famosas de los corredores en la calle, la apertura de los bares de la ciudad, que yo las peleé bastante. Y eso tuvo su punto, si querés, de más exposición con la discusión de las clases de la escuela, ¿no? Marzo del 21. Entonces yo quedé muy posicionado en ese momento en la política argentina monotemática con la pandemia. Era el único que tenía protagonismo muy fuerte de la oposición. Pero yo sabía de ese momento que era insostenible que yo me pudiera mantener ahí arriba, de que en ese nivel de posicionamiento y de exposición hasta las presidenciales 2 años y medio después. Ya sabía que algo iba a aparecer, que alguien iba a aparecer. No lo tenía personificado en nadie en particular, pero era imposible mantenerse en esos niveles de visibilidad y de imagen, si querés. Si ganas, ¿la sumás a Bullrich en algo? Mirá, yo en eso soy respetuoso. No me gusta decir, bueno, fulano que es ahora el candidato va a ser no sé. ¿Pero te gustaría tener en tu equipo? A ver, vamos a trabajar juntos. El empezar a tirar cargos a alguien que todavía está en la carrera presidencial me parece medio irrespetuoso, si querés. Vamos a preguntas concretas sobre medidas. Dale. ¿Qué haces con el cepo? ¿Lo mantenés, lo sacás?
No, lo sacás. La pregunta es cuándo y cómo. Y no es de 0 a 100. O sea, no es... El cepo hoy es una maraña de controles y de reglamentaciones que tenés que ir desarmando y desmantelando. Pero no es el primer día, obvio. No es serio decir, vas a sacar el cepo el primer día con $0 en el central. Había mucha discusión. Y tampoco, de vuelta, no. A mí me preguntan, bueno, decime cuándo. Tampoco, porque depende de un factor que no es matemático, que es la credibilidad, la confianza en el peso, la confianza en la Argentina, que va de la mano. Y acá hay que recomponer reservas en el central y confianza. Y la recomposición de la confianza, no sabés cuánto lleva. Vos me decís 2 años, no, va a llevar menos, seguro. Pero ponerle plazo no es serio, ¿viste? Termina siendo un PRODE de qué día. No, vamos a tratar de desmantelar el cepo lo antes posible. Sí, lo que creo yo es que, tenemos que hacerlo lo antes posible. Creo que hay una oportunidad relativamente rápida de recomponer reservas en el central, porque, como diríamos los economistas, ceteris paribus, si no hiciéramos nada, las exportaciones de gas de Vaca Muerta con el gasoducto, la reversión de la balanza comercial energética y las exportaciones de litio, y te dan como 8.000 millones de dólares, que hoy no los tenés, más el no sequía, más una cosecha normal contra la sequía, el aumento de ingresos de dólares del año pasado, así como viene la mano, es enorme. Entonces tenés una posibilidad de recomponer reservas en el central para bancar el desmantelamiento del cepo y que eso no se transforme en una corrida. Si hoy se desmantela ese cepo, se están corriendo compradores, el dólar se te va a infinito. A lo que quieras. ¿Vas a ajustar? ¿Ajustarías? ¿Qué es ajustar? Digo, hoy tenés el nivel de jubilaciones más bajo en décadas, en términos reales. Ya hoy estás sufriendo un ajuste grande. Sí, pero más allá de lo que pasó, digo, en tu gestión. A ver, no podemos gastar más que lo que tenemos. Hay un montón de gasto innecesario en el Estado que es superfluo, y no necesariamente eso es un ajuste, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Hoy tenés el nivel de salario real y de jubilación real, que son gastos grandes en el Estado, nivel piso, digo, no vas a tocar eso. El ajuste es un sentido tradicional de ir a recordar jubilaciones, eso es un suicidio, estás loco. No, eso no. Ahora, que si vos ves programas que están duplicados entre la nación, la provincia y los municipios, si ves gasto de más, si algo que tengo es experiencia de manejo del presupuesto público, tengo un equipo que lo conoce para entrar con la lupa así del primer día, tengo idea de lo que es el precio de la obra pública, tengo años, dije que iba a recortar los cargos políticos a la mitad, y le entras a sumar, y sí, podés bajar el gasto. Ahora, ¿eso es ajuste, reducir los ministerios a la mitad? ¿Vas a reducir los ministerios a la mitad? Sí, hoy tenés 20, yo en la ciudad tengo 10. ¿Te puedo preguntar sobre algunos en específico? Si tengo la definición te lo contesto, y si no, no. ¿Salud lo sacás? ¿Lo convertís en secretaría? No. ¿Educación? Educación tampoco. Pero, por ejemplo, para mí hay una sinergia enorme, y no me venga que vas a bajarle de categoría, pero digo, entre educación y ciencia y tecnología. Nosotros tenemos que unificar ahí una visión de la innovación que tenemos que incorporarla en el sistema educativo. Entonces vos me decís, bueno, ¿la Junta que le está bajando el rango o no? Lo estás por ahí dándole más entidad y sinergia a algo que debiera tener mucha más relación. Y hoy, si vos mirás el organigrama en el Estado, tiene poca y nada. Por ejemplo. Te doy ejemplos de que la unificación de temas no necesariamente significa, le vas a bajar el rango, entonces no te importa, que es la típica chicana política. Yo, para empezar, te digo que que mi especialidad ha sido la gestión pública. La importancia de un gobierno, que un gobierno le da un tema, no tiene que ver con el nivel del raviol, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es el raviol? El cargo, si querés. Que tal tema sea secretaría, subsecretaría o ministerio, no hace a la importancia que vos le das a un tema. Es un tema más de organización, más de qué áreas requieren coordinación con otras. ¿Cuánto te ahorras? Pero esperá, yo ya te contesté que no, pero el Ministerio de Salud. Pero por ahí hay cosas que salud y desarrollo social, donde hoy hay una sinergia grande hoy. Digo, el componente social de la salud es muy fuerte y requiere una mirada. Lo que te quiero decir, lo que pasa es que yo te digo que lo junto, no, entonces estás bajando el nivel de salud porque no te importa. De vuelta te vuelvo a decir, en mi visión del Estado, el nivel del cargo no tiene que ver con la importancia que le das a una política pública. ¿El Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer lo sacaría, porque hay que ocuparse de la mujer en todos los ministerios. Pues si no, parece que de la mujer se ocupa solo el Ministerio de la Mujer. Y de la salud de la mujer, y de la educación de la mujer, y de la seguridad de la mujer, y de la... Es raro, la mujer tiene que
cortar transversalmente. Y te lo digo estando orgulloso de lo que nos ocupamos de la mujer, si querés, en el gobierno de la ciudad. Tenemos un sistema de licencias parentales súper progresista, si querés, o súper moderno. Hacemos mucho impulso en la carrera de las mujeres. Tenemos un programa de mentoreo, de promoción específicamente para las mujeres en el gobierno, digo. Pero me parece que el Ministerio de la Mujer me parece discriminar a las mujeres, porque si no parecía que en el resto no se ocupan. ¿Qué pasaría con una ley como la del aborto en un gobierno tuyo? Digo, vos tenés entre gente que trabaja para vos, Cynthia Houghton, por ejemplo, que es pro vida y que no está de acuerdo con esa ley. Y es una ley que ya está implementándose, digamos. Las leyes están para cumplirse, no para estar de acuerdo o no. Bueno, uno puede tener una opinión personal, pero la responsabilidad que uno tiene es hacer cumplir las leyes. No es hacer cumplir las que yo estoy de acuerdo y las que no, obviamente. Y te lo digo, yo soy alguien que cree en la vida desde la concepción. Creo que hay vida desde la concepción, tengo esa visión. Pero hago cumplir la ley del aborto en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires como corresponde, con toda ley. Eso, un funcionario público tiene que respetar la ley, con las que estés de acuerdo y con las que no. ¿Legalización de drogas? Para mí es un mal mensaje, ¿sabes? En un momento donde hay tanta penetración de la droga, sobre todo en los sectores humildes, donde los chicos no tienen elementos o herramientas como para administrarlo, como para... A mí me parece un mal mensaje. No me parece que el hecho de la legalización cambie o no, porque vos decís, bueno, legalización pareciera que la contracara es penalización, no, tampoco, digo, penalizar a alguien por tener un porro, que es un divague. Pero sigue pasando. No, ¿quién tiene un problema con la justicia por tener un porro encima? Nadie. Pero pues, si no tenés... No, la verdad que no. No. La realidad práctica de la vida hoy no pasa eso. Ahora, dar un mensaje de legalización a mí me preocupa como mensaje. En un tema que es tan difícil de manejar y tan difícil de comunicar virtuosamente, ¿viste? A mí me parece un mensaje peligroso dada la situación real que tiene hoy la droga en los chicos, sobre todo los chicos más chicos. Porque termina siendo despenalización de la droga y tú ya no sabes, tenés que explicar que sí, que no. A mí me parece peligroso. Me parece que además afecta a los que menos tienen, porque son los que tienen menos herramientas para administrarlo bien. Hay un tema que... Y tampoco queda claro en los países que lo hayan hecho que los resultados hayan sido tan buenos. Hay bibliografía de un lado y del otro. No es contundente la evidencia que, bueno, con eso bajó el narcotráfico, la típica inferencia con esto, entonces si se blanquea, baja. Pero tampoco el combate hizo que bajara... No, pero tampoco la legalización mejoró la situación, necesariamente. Entonces... FMI no hablamos en términos económicos. ¿Qué haces? ¿Tenés un plan con respecto a esa deuda? Mira, primero las deudas están para cumplirlas. Yo creo en la continuidad del Estado, si la tomó el Estado argentino. ¿Vos estás de acuerdo con esa deuda en su momento? Es que el problema no es la deuda, el problema es el déficit. La deuda, vos te endeudás con quien mejores condiciones te da. Si vos tenés déficit, tenés que bancar que el Estado gasta más que lo que recauda, de alguna manera tenés que financiarlo. O bajás el gasto, o aumentás los impuestos, o emitís, que para mí es la peor de todas, porque eso es generar impuestos para los que menos tienen, impuesto inflacionario, lo afecta, es el impuesto más regresivo de todo, porque afecta a los que menos tienen, o tomás deuda. Entonces el problema no es la deuda es la expresión o la consecuencia del déficit. El problema es el déficit, el gastar de más, que podés gastar de más un año, dos, en un momento que es insostenible. Entonces la pregunta es, si no hubieras tomado esa deuda, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuál era la alternativa? ¿Aumentar impuestos? ¿En la inflación con la maquinita, como es hoy? Tampoco. Y si vos tenés que tomar una deuda, ¿qué buscas? Las mejores condiciones, ¿no? Plazo y tasa. De vuelta, el problema no es el Fondo Monetario. El problema es por qué llegamos a eso. ¿Por qué la Argentina tiene un agujero fiscal tan fenomenal que te lleva a eso? Hoy ya lo tenés. Tenés una deuda y como todas tenés que cumplirla. Lo que sí tenés que hacer es renegociar con las mejores condiciones posibles, con toda la firmeza del mundo en términos de qué quiere decir condiciones de una deuda. Más plazo y menos tasa. Entonces es lo que tratás de conseguir. Más plazo, menos tasa, periodos de gracia. Eso vamos. Por supuesto, tratá de negociarlo con toda la firmeza y contundencia. Pero como con todo acreedor, vos negociás mejor si tenés un plan. Si vos le mostrás, mirá, vos te debo 10, bueno, te puedo pagar medio por año. Pero así yo voy a crecer para tener ese medio por año. Cuanto más
previsibilidad vos tengas, mejores condiciones vas a tener. Si vos no me crees que yo te voy a generar un pesito por año, me vas a decir, no, este hijo de puta me va a cagar, le cobro todo ahora y si no lo ejecuto, no sé qué. En cambio, si yo te muestro un rumbo, mirá, esto es así, es creíble, te voy a ir pagando, vos querías que te pague esto, no te pago esto por año. Por eso es importante, para mí el problema no es la deuda, el problema es si la Argentina crece. Si la Argentina crece, la deuda no es un problema. Si la Argentina no crece, todo es un problema, incluido la deuda. ¿Qué ibas a hacer con el tema, recién lo mencionabas, el tema litio? Es, digo, hoy uno de las principales fuentes de ingreso que puede tener el país. En la región hay varios países que tienen como producción de litio y son hoy centrales en la economía mundial. ¿Cómo haces para que eso no sea recurso que se vaya y que quede ganancias para el país? Bueno, es un tema de negociarlo, si querés, en defensa de los intereses de la Argentina. Regalías, impuestos, inversión en las zonas donde está el litio. Pero digo, lo que no es alternativa es pensar que lo puede explotar el Estado, porque no tenemos plata. Las inversiones que requiere el litio, el cobre, el gas de Vaca Muerta, son megamillonarias en dólares. Hoy la Argentina no tiene para pagar los sueldos. Entonces acá la opción no es si lo hace el Estado o lo hace el privado. El Estado no lo va a poder hacer porque no tiene plata en la Argentina. No tiene plata para pagar los sueldos, para pagar el gasto corriente y por lo tanto le da a la maquinita 7-8% de inflación por mes, se llama eso. Entonces lo que tenés que hacer es condiciones de explotación beneficiosas para la Argentina, que además, perdón, no son de la Argentina, son de las provincias. Según la última reforma constitucional, los recursos naturales son de cada provincia. Diría que es más responsabilidad de la provincia esa negociación que del Estado Nacional hoy. Pero si no, no hay explotación, si no, no hay litio. No hay litio, olvídate. Hablabas de recursos naturales. ¿YPF? YPF hay que hacerla funcionar bien. Es una No empresa. privatizar. No es necesario. O sea, a ver, no es necesario. Y yo, justamente, que soy un creyente en volviendo a mis orígenes de la gestión pública, yo creo que se puede hacer funcionar bien. Ahora, es una empresa privada cuyo dueño es el Estado argentino. Funciona como tal, cotiza en bolsa. Digo, hay que hacerla funcionar bien. Lo mismo que Aerolíneas. Sí, el problema es que partís de situaciones muy distintas. YPF es una empresa que el Estado no le pone plata todos los años. En todo caso, gastará más, gastará menos, ganará más, ganará menos. En general, en las petroleras, la ganancia se traduce en lo que pueden reinvertir. Tienen que invertir un montón de guita todos los años en exploración para mantenerse activa. Entonces, la buena o mala gestión de YPF hará que gaste más, que pueda explorar más o menos y eso. La Aerolíneas es distinto, Aerolíneas todos los años, taca, todos los argentinos. Vos y yo, pero también la persona que humilde en el conurbano que compra un litro de leche y paga el IVA. ¿Va a hacer algo con el IVA? A ver, el primer día no, porque tenés que bajar el déficit, tenés que equilibrar las cuentas. Porque hoy el déficit fiscal se paga con inflación. Y la inflación es el peor de los impuestos, que condena a los que menos tienen, son los que más afectan la inflación. Entonces, primero hay que equilibrar las cuentas. Una vez que equilibras las cuentas, tenés que ver qué impuestos bajás. ¿Hay que bajar impuestos? Sí. ¿Cuál primero? Y para mí la prioridad es el impuesto al trabajo, que son caros en la Argentina y son los que te permitirían dinamizar y generar trabajo. Obviamente, es más demagógico decir voy a bajar el IVA, ganancias, que piola. Pero para hablando en serio, yo le doy prioridad a bajar los impuestos al trabajo para promover el empleo formal. Para mí el desafío de la formalización de los millones y millones de trabajadores informales es una gran prioridad. Y uno de los temas, no el único, uno de los temas es el costo laboral. Vos te pagan 100 pesos, la empresa tiene que pagar 80 más, ponele más o menos. Eso es caro. Entonces, tenemos que bajar. Entonces, si yo elijo un impuesto para bajar, el primero es el impuesto al trabajo. Entonces, bueno, si bajarías el IVA, y sí, obvio, me encantaría bajar el IVA, pero tenés que elegir. Gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones antipáticas, porque lo que tenés que elegir es el impuesto que no bajás, o por lo menos el que no bajás primero. ¿Y eso afectaría el derecho a algún trabajador? En el sentido de... No, para nada. No. Y te diría siguiendo con el tema de la formalización del trabajo, uno de los grandes problemas es la famosa ley la ley de multas, que es la que genera la industria de los juicios laborales.
que es tremenda hoy, porque a una pyme de 8 trabajadores, un juicio laboral te voltea la pyme y pierden el laburo los otros 7. ¿Por qué? Y porque tenés esa ley de multas de la época de Cavallo esa ley, que hace que vos tenés una denuncia contra tu empresa de algo que pasó hace 6 años, con una justicia laboral muy pro trabajador, en algunos casos exageradamente, te dan el juicio por algo que pasó, y la actualización, más la inflación, más los intereses, más los punitorios, no sé qué, hace que una indemnización que debiera ser 100 pesos termine siendo 1000, y se te cayó la pyme. Por eso atenta contra la formalización del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los empleados tienen pánico de contratar a alguien. Recién hablábamos de los recursos naturales. Estamos viendo el mes más caluroso de la historia y se cree que en 4 años de gobierno para el presidente que venga, la agenda ambiental va a ser muy importante, sobre todo porque vamos a sufrirla. En cuanto a eso, ¿tenés planeado algo? ¿Tenés trabajado algo? Mirá, en nuestros números podríamos hasta duplicar el porcentaje de energía que surge de renovables. Creo que tenemos una apuesta enorme a las renovables. Hoy, me puedo equivocar, no soy muy preciso con este número, pero creo que están en el rango entre el 10 y el 15%. Era 2 o 3, el gobierno de Macri aumentó bastante. Estamos poniendo 10, 12, 14. De la energía que se genera en Argentina es renovable. Debemos llevar a 20 eso. Y en un mandato de gobierno es factible. O sea, yo primero apuesto a las energías renovables. Hay mucho todavía para crecer en lo solar, en lo eólico, este país tan grande, diverso que tenemos. Tenemos una apuesta fuerte al tema del reciclado, que la verdad es un tema de cambio cultural, más que una gran inversión. Pero también tenemos que entender el país que tenemos, el nivel de calidad de vida, porque la agenda ambiental, por más que en el largo plazo o en mediano plazo, en muchos casos te genere ahorros, en el corto plazo hay que medir siempre bien el tema del costo de eso, ¿no? Nada es gratis. Algunos temas que tienen que ver con los jóvenes, que mucha de la audiencia que mira este programa son jóvenes. Uno tiene que ver, se está hablando del servicio civil obligatorio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo implementarías? Mira, yo en este dudo. Ponle que conceptualmente pueda tener algún valor, ¿no? Que sea discutible, si querés. Y depende para hacer qué, ¿no? El servicio civil obligatorio para hacer qué. Pero hoy ponerte desde el Estado a organizar una cosa así, cuando tenés, si querés, fallas o errores elementales en el sistema educativo, de salud, de seguridad, me parece que no es lo prioritario. En un punto la energía, la capacidad transformadora también es escasa. No es infinito que puedas hacer todo a la vez. ¿Viste? Porque no tenés la plata, no tenés la energía, no tenés el tiempo, no tenés los funcionarios para eso. Entonces, para que esto tenga impacto, tiene que ser de una masividad enorme. Me parece que hoy tenemos que enfocarnos en otras cosas antes. Se habla mucho siempre del ingreso de divisas, de cómo hacer para que Argentina ingrese divisas. Exportando más. Y hoy el mundo necesita los productos argentinos. Es una gran oportunidad. Como cuando leíamos los libros de historia, que veíamos que en el principio del siglo pasado éramos el granero del mundo, y la Argentina llegó a ser el 7º país más rico del mundo, 1920 y pico, 1920. Hoy de vuelta hay una enorme demanda y necesidad de productos argentinos. Te quería hacer puntualmente preguntas sobre el tema, la industria musical, por ejemplo, está atrayendo o teniendo mucha reproducción afuera, el tema de los chicos que se dedican al software o a la programación. ¿Pero cuál es el gran problema de todos esos? La brecha. Esa gente cuando labura oficialmente y en blanco cobra $1 que no le justifica, con una brecha del 100% respecto del contado con liqui. Hoy el gran problema contra esa industria, que es lo que yo llamo la industria del talento en lo tecnológico, en el diseño, en la música, en lo audiovisual. El problema es que como hoy se está internacionalizado eso, por suerte, además está muy bueno, pero la brecha los mata. Muchísimos laburan informalmente de esos. Hagamos escenarios posibles. Hay un potencial muy grande para ese sector, porque todavía, yo creo que antes era más, el talento y la capacidad de nuestros jóvenes es enorme. Digo todavía porque hace 10 años los únicos unicornios que había en Latinoamérica eran argentinos, los primeros. Hoy ya no es así.
Mariana Galvalini dijo que eran amigos con Massa, y que ya no lo son, o cree que vos dejaste de serlo. No, ¿Eso a es ver, así o no? digamos, la vida no fue, te haber pasado vos con algunos amigos que durante ciertos periodos de tu vida los ves más, tenés más cercanía y después la vida te va separando, así, con naturalidad. Hoy no te consideras amigo de Massa. A ver, ¿en qué momento dejas de ser amigo de esos que no ves? Es una categoría, digo, no sé si dejas de ser amigo de alguien, pero dejas de tener cotidianeidad y la verdad que la política nos alejó, es una realidad. Si ganás y vas a un balotaje contra Massa, Sí, ¿te sentás con Milei? le voy a ganar, además, le voy a ganar, lo digo. No lo sé, no lo sé. En todo caso apelaría a los votantes de Milei, más que a él. Yo no creo en la violencia y la agresión y la puteada, ¿viste? La política de la agresión, de constituir tu personalidad en base a agredir al otro. Yo creo que la violencia, la agresión, la pelea, el conflicto como fin en algunos casos, ¿viste? Es una de las grandes razones que nos trajo hasta acá. Hasta acá digo, a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Frustración, inflación, esta cosa fallida de la Argentina, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por un camino distinto. Que en los últimos 40 años ha sido una construcción de cada proyecto político fue anti el anterior y llegamos a esto. Y hoy tenés cosas, me preguntabas vos la ley de alquileres, dejemos hablar como ejemplo. Hoy el Congreso está bloqueado, parado, ¿eh? Y no avanzan y no salen cosas tan elementales como la derogación de la ley de alquileres, que es muy mala, que afecta a millones de inquilinos. Están todos de acuerdo, están todos de acuerdo. Hay que ser, digo, están todos de acuerdo que hay que derogar. Ahora no se deroga porque está bloqueado. Si lo presentás vos de un lado, entonces yo no voy a estar de acuerdo solo porque lo presentaste vos, antes de empezar a leer la ley. Bueno, Entonces, ahora, esta política de la violencia, de la agresión, de la guerra en la política, nos lleva a cosas como estas. Entonces yo no creo en la construcción desde la violencia, desde la pelea, desde la puteada de la tribuna. Yo creo en los hechos, en acciones, gestión, lo que te resultados. lo que te decía que el próximo presidente va a tener un Congreso dividido si se respeta esto que se habla de los 3/3. Sí, más allá de especulación, va a haber un Congreso. A ver, no vamos a tener mayoría. Aún siendo yo presidente, no vamos a tener mayoría. Entonces, ahí está lo que yo creo que hay que hacer, que es construir una mayoría que apruebe, que apoye un proceso de cambio fuerte en la Argentina. Pero lo más importante, y posiblemente lo más difícil, es que se mantenga en el tiempo. Entonces, tenemos que apuntar más a gobiernos de coalición a la europea, con un sistema presidencialista, lo cual lo hace un poquito más desafiante, pero Borgen, ¿viste Borgen? Sí. Bueno, Borgen, que en el gabinete están representados aquellos que tienen representación parlamentaria y lo que se aprueba ahí, se aprueba en el Parlamento después, porque surge de una representación más amplia. Tenemos que pensar en cosas como estas, audaces, distintas, porque si vamos a hacer lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Tengo en la caja, saqué un par de fotos. A ver, dale, qué peligro. Presidentes democráticos. Sí. De los últimos 40 años, ¿no? Los 3 que más te gustaron, si lo puedes poner en orden. Dificilísimo. A ver. ¿Qué haces ahí, no? Sí. Déjame, te hago la mitad, sin el orden. Alfonsín, la verdad que el tipo tuvo una patriada dificilísima, que era restablecer los valores democráticos en un país que venía de 1983, desde el 30, de 50 años de ida y vuelta entre democracias y golpes, y el último golpe con toda la dureza que tuvo. Y el tipo sentó las bases de una democracia que aún en los peores momentos de la Argentina, hiperinflaciones, caída del producto, 6 presidentes en 5 presidentes en una semana, nunca se cuestionó la democracia. Alfonsín, en eso yo coincido en muchos de los valores que planteaba Mauricio de apertura de la Argentina al mundo, de la inversión en infraestructura, de la desregulación en muchas actividades y todo. Faltó lo que te dije recién, la continuidad de muchas cosas. No se pudo sostener la continuidad y ahí es donde yo vuelvo a insistir con esto de tener una base de apoyo político más sólido. Y Duhalde bailó con la más fea. Y se la bancó. Y se bancó el ordenamiento y tuvo esta
vocación, visión de convocar el diálogo argentino, que si querés coincide un poco con los valores en los que yo creo, se bancó una muy fea. Agarró la Argentina de la peor caída del Producto Bruto de nuestra historia, 2002, ¿no? -12 fue el Producto Bruto, tremendo. Y el tipo agarró el país en un momento re jodido, después del diciembre trágico ese, y lo reencauzó, si querés. Por lo menos se lo bancó. Merece mis respetos. Este es el regalo que le damos a todos nuestros invitados de 0800 Don Roach. Es un anillo, así que cerramos como a todos. Y lo que te quería preguntar es una pregunta que hacemos siempre en este programa, es... No, me preguntaste de fútbol. Sí, hablamos de... Sí, bueno, habla pero... un poquito. Espera, déjame pensar. No, puta madre, boludo. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que Galván, te convierte? había uno Galván el Independiente, Galván, ¿te acordás? Total. Que fue al Mundial. Sí, sí. Había 2 Galvanes en el Mundial 78, Luis Galván y Rubén Galván, él jugaba de 5. ¿Cuál es el momento que te convierte en Horacio Rodríguez Larreta? 2. Primero esas reuniones de chiquito que yo con pijama a los 7 años me colaba medio en un costado. Una vez vino Frondizi a casa, año 74, ¿te acordás de lo que fue el Frejuli en ese momento? Donde el MID termina apoyando a Perón. Y yo le pregunté a Frondizi con mucha ingenuidad, pero ¿cómo puede ser que usted, que es su presidente, no va de vicepresidente de Perón? Y todos mirándose y recagaron de risa. Y quedó marcado, mi viejo contaba esa anécdota toda la vida. Pero es un poco el símbolo de cómo se me despertó la vocación política desde chiquito. Esa una. Segundo, cuando yo me fui a estudiar a Harvard, que decidí conscientemente estudiar administración pública, administración de empresas, sabiendo que yo quería especializarme en administración para el Estado, ¿no? Con esta concepción de que el Estado es una organización. Y tomé la difícil en ese momento decisión de volverme a empezar mi carrera pública en la Argentina. Ahí en Estados Unidos tienen esta virtud de te la hacen creer, ¿no es cierto? Es generando un ambiente académico que tiene mucho de verdad y de contenido, pero también tiene de una genialidad del marketing en el buen sentido. No es que no tenga rigurosidad académica, pero sí y en ese momento, año 93, Argentina estaba creciendo al 8% anual. Entonces, los egresados de ese tipo de universidades tenían mucha demanda de laburo, porque querían argentinos, muchas empresas querían invertir en Argentina, ¿no? Y éramos poquitos, entonces tuve bastantes oportunidades de laburo y yo decidí, me costó un huevo, no sé si me costó un huevo, pero tomé la difícil decisión de volverme a empezar mi carrera pública en la Argentina. Y fue la decisión más difícil, pero la mejor y mirado hoy en retrospectiva por suerte, porque ¿viste? Si no te quedas laburando afuera y siempre es un año más y no volvés más. Y yo estoy muy contento de esa decisión. Recién dijiste que ganabas. Yo creo que hay una mayoría de los argentinos, llamarlo la mayoría silenciosa, que no quiere peleas, no quiere más peleas entre políticos, no quiere más discusiones, quiere que venga alguien y resolucione los problemas. Y alguien que tenga experiencia, capacidad de gestión probada. En general tengo alta valoración del laburo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Y mi prédica del hacer, de la acción, de resolver los problemas, en vez de el grito y la puteada de la tribuna y todo, yo creo que tiene una valoración en la gente. Por eso confío. Bueno, sé que tenés que irte y quiero hacerte la última pregunta, que es, ¿qué te preguntarías? Yo siempre me pregunto a mí mismo, después de ser presidente, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pero por los libros de historia que se escriban, que bueno, obviamente uno nunca llega a leer, ¿no? Me gustaría saber qué van a escribir esos libros de historia 30, 40, 50 años de hoy. Muchas gracias. A vos.